Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y alabamos tu glorioso nombre y te agradecemos por tus misericordias, por tu bondad, por tu gracia derramada sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Es por medio de Él, el único mediador entre Dios y los hombres, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En misericordia de nosotros, una vez más, considera nuestra debilidad, cuán necesitados estamos de tu palabra. Suplicamos que utilices a tu siervo para hablar a nuestros corazones. Enséñanos humildad, amor, obediencia. Te suplicamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que me ayudes a exponer claramente y con fidelidad tu palabra. Despierta en nosotros afecto por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que hables a nuestras conciencias y endereces lo que está torcido, cambies lo que debas de cambiar, danos lo que debas de darnos, quítanos lo que debas de quitarnos. Salva a aquellos que entre nosotros están en tinieblas, tráelos a la luz de Cristo. Y a los que por tu gracia ya estamos siguiendo a Jesucristo, fortalécenos, aumenta nuestra fe para perseverar. Glorifícate en tu iglesia en esta mañana, que tu palabra predicada sea para la edificación y para el bien de tu pueblo, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tengan la bondad de abrir la palabra de Dios en el Salmo 133. Salmo 133. Leamos la palabra de Dios. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, a barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. El título de este sermón es La belleza, los beneficios y las bendiciones de la unidad en armonía de la iglesia. La belleza, los beneficios y las bendiciones de la unidad en armonía de la iglesia. Como el título del Salmo nos indica, el Salmo 133 fue escrito por el rey David y es uno de los 15 cánticos graduales. Los cánticos graduales, también conocidos como los cánticos de ascenso, también son conocidos como los cantos del peregrinaje. Estos salmos comprenden del Salmo 120 al Salmo 134. Probablemente se llaman cánticos graduales o cánticos de ascenso o cánticos del peregrinaje porque estos salmos eran cantados por los peregrinos que subían a Jerusalén cada año para celebrar las 3 grandes fiestas del calendario religioso del Antiguo Pacto. Las 3 fiestas principales del Antiguo Pacto eran la fiesta de los panes sin levadura, o también conocida como la Pascua, la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Los peregrinos entonces subían a Jerusalén cada año cantando estos salmos. Y estos peregrinos eran creyentes en Dios, miembros del pueblo del pacto de Dios, que esperaban la promesa del Mesías. En la mayoría de los casos, estos peregrinos vivían en naciones paganas y habían estado durante muchos meses lejos de Jerusalén.
lejos de la casa de Dios, lejos de la comunión con sus hermanos, lejos de la congregación del pueblo de Dios. Y finalmente, después de tanto tiempo, después de tantos meses de estar lejos, los peregrinos hacían su viaje de regreso a la casa de Dios para unirse con la congregación del pueblo de Dios, para adorar al Señor en armoniosa unidad en la compañía de sus hermanos que compartían la misma fe. De manera que estos cánticos graduales expresan la experiencia de los creyentes peregrinos. Los creyentes peregrinos que anhelaban unirse al pueblo de Dios para adorar a Dios en la casa de Dios, en la comunión con sus hermanos. En particular, el Salmo 133 expresa la experiencia de los creyentes peregrinos que habían probado cuán bueno y cuán delicioso es la unidad en armonía de los hermanos en Cristo en la casa de Dios. El Salmo 133 solamente tiene 3 versículos, pero estos 3 versículos son suficientes para herir el corazón de los que escuchan atentamente la palabra de Dios con anhelo, con convicciones y pasiones específicas. Con 3 flechas disparadas por el arco del Espíritu Santo, estos 3 versículos traspasarán los corazones de los creyentes que escuchen atentamente para movernos a amar, a buscar y a promover la unidad en armonía de la iglesia. Las 3 flechas que nos dispara el Espíritu Santo en el Salmo 133 son las siguientes. En el versículo 1, la belleza de la unidad en armonía de la iglesia. Ese es el nombre de la primera flecha, la belleza de la unidad en armonía de la iglesia. En el versículo 2 y la primera parte del versículo 3, los beneficios de la unidad en armonía de la iglesia. Y en la última parte del versículo 3, la bendición de la unidad en armonía de la iglesia. 3 flechas del Espíritu Santo: la belleza, los beneficios y la bendición de la unidad en la iglesia. Como decimos aquí, hermanos, pongámosle el pecho a estas 3 flechas para que el Espíritu Santo haga lo que solamente Él puede hacer en los corazones de piedra, en los corazones que, inclusive a veces corazones que hemos sido regenerados, pero seguimos siendo rebeldes y nos cuesta escuchar atentamente la palabra de Dios. Pero pongámosle el pecho a estas flechas para que el Espíritu Santo traspase nuestras conciencias y nuestros corazones y nos traiga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que hiera y traspase nuestros corazones para movernos a amar, a buscar y a promover la unidad en armonía de la iglesia. Escuchemos entonces y recibamos la primera flecha, la belleza de la unidad en armonía de la iglesia. El Salmo 133 comienza con una exclamación que celebra la belleza de la unidad en armonía de la iglesia. Versículo 1, note una vez más el versículo. Esta es la exclamación: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra mirad es un llamado universal, un llamado a todo el universo para prestar especial atención, para contemplar la belleza de la unidad en armonía de la iglesia. He aquí, mirad, prestad atención, cielos y tierra y lugares debajo de la tierra, contemplad. Fijad vuestras miradas en la belleza de una iglesia cuando está unida en armonía. Alto, deténgase. Deje de hacer lo que está haciendo, observe y contemple con atención, porque la belleza de la unidad en armonía de la iglesia merece toda su atención. Con esta exclamación, el salmista está llamando a todo el universo
y nos está llamando hoy a cada uno de nosotros a contemplar la inmensurable belleza de la unidad en armonía de la iglesia. Cuando una iglesia local está en armonía por el vínculo de la verdad bíblica, por el vínculo del amor fraternal, por el vínculo del servicio a Cristo, su belleza no se puede contar ni medir. La belleza inmesurable de la unidad en armonía de la iglesia se expresa en el versículo 1 con la repetición de la palabra cuán. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. El salmista no nos está llamando literalmente a contar lo bueno ni a medir lo delicioso de la unidad en armonía de la iglesia. Es decir, no nos está invitando a sacar una regla o una cinta métrica o una balanza para medir o pesar lo bueno o lo delicioso de la unidad en armonía de la iglesia, sino más bien el salmista nos está invitando a contemplar la inconmensurable belleza de una iglesia unida en armonía por los lazos inquebrantables de la verdad bíblica, el amor fraternal y el servicio a Dios. Una iglesia unida en armonía es inconmensurablemente bella. En primer lugar, porque es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Mirad cuán bueno. Cuando algo es bueno es porque carece de propiedades malas y porque no le puede hacer daño a nadie. Cuando una iglesia está unida en armonía, es bueno en gran medida para toda la iglesia con I mayúscula, para toda la iglesia universal, para toda la iglesia en todas las naciones. Cuando la iglesia bautista reformada de Liberia está unida, es bueno para todas las iglesias en todo el mundo. Cuando la iglesia está unida en armonía, es bueno para los pastores. Es bueno para los pastores cuando están luchando en otros lugares con divisiones en sus iglesias. Es bueno escuchar que hay una iglesia que está unida. Y es bueno para el pastor en la iglesia local. Es bueno para los miembros de esa iglesia. Es bueno para las familias que visitan la iglesia. Es bueno para los matrimonios que se congregan en la iglesia cuando la iglesia está unida. Es bueno para los jóvenes, para los niños y para las niñas que están creciendo en una iglesia que está unida. Es bueno para nuestros hijos, hermanos, y por eso tenemos que luchar. Es bueno para nuestros hijos que crezcan en una iglesia que está unida en armonía. Incluso una iglesia que está unida en armonía es bueno para los inconversos, para los que no conocen a Cristo. Es bueno para la comunidad, es bueno para la nación y es bueno para todo el mundo que está siendo testigo de la unidad en armonía de esa iglesia. La unidad en armonía de la iglesia es bueno en todos los sentidos. Además de ser bueno en gran medida, la unidad en armonía de la iglesia es inconmensurablemente bella porque no solamente es bueno, también es delicioso. En gran medida, mirad cuán bueno, y note lo segundo que dice ahí, y cuán delicioso. La palabra delicioso significa agradable, dulce, provechoso, deleitoso, hermoso, precioso y bello. La misma palabra delicioso en hebreo se utiliza para referirse a lo agradable, a la belleza y al placer, al deleite de la armonía de la música. La misma palabra delicioso en hebreo también se utiliza para referirse a la agradable y placentera sensación de ver los campos blancos listos para la siega. Y la misma palabra delicioso en hebreo también se utiliza para expresar la dulzura de la miel o de algo que es dulce. Tan agradable y bella como la armonía de la música es la unidad en armonía de la iglesia. Tan provechosa como un campo listo para la cosecha es la unidad en armonía de la iglesia. Tan dulce como la miel es la unidad en armonía de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando una iglesia está unida en armonía.
Hermano, ¿podría usted pensar en algo que sea tan bueno y tan delicioso al mismo tiempo? Estoy dando tiempo para que... ¿Podría usted pensar en algo que sea tan bueno y tan delicioso al mismo tiempo? Efectivamente, es muy difícil que algo en este mundo sea tan bueno y tan delicioso al mismo tiempo. Hay cosas que son buenas, pero no necesariamente son agradables, ni mucho menos deliciosas. Por ejemplo, yo no sé si aquí los hermanos que están por acá y nos visitan de otro país han escuchado del carao. El carao, ¿usted ha escuchado esto? A nosotros nos daban carao cuando éramos pequeñitos, lo ponían en leche. El carao es bueno, previene la anemia, fortalece las defensas, ayuda al hígado, es bueno contra la gripe, da energía, entre muchas otras propiedades. Pero yo no le cambio una jarra de carao por una jarra de helado. El carao es bueno, pero el carao no entra en la categoría de lo que es delicioso. Y hay otras cosas que son deliciosas, pero no necesariamente son buenas, como por ejemplo los helados, especialmente cuando están bien grasosos. Los helados son deliciosos, pero ningún médico ha recomendado helados para mejorar el bienestar de la salud. El carao es bueno, pero no es delicioso. Los helados son deliciosos, pero no son buenos. Y así muchas otras cosas en esta vida. Calificar la misma cosa como inmensurablemente bueno y al mismo tiempo inmensurablemente delicioso es muy difícil. Sin embargo, la armonía en unidad de la iglesia es inmensurablemente buena y al mismo tiempo inmensurablemente deliciosa. Y esa es la exclamación sobre la unidad de la iglesia en el versículo 1 del Salmo 133. Y después de esta exclamación hay una explicación de lo que es la unidad en armonía de la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué es la unidad en armonía de la iglesia? La explicación de lo que es la unidad en armonía de la iglesia es esta, es que los hermanos habiten juntos en armonía. Las palabras que se utilizan para explicar la unidad en armonía de la iglesia nos dan la idea de una familia, un hogar, una casa, cohabitación, comunión, vínculo mutuo, amor fraternal, mutua paz, mutuo perdón, compartir, relacionarse mutuamente. Y palabras similares a estas son las palabras que utiliza el Salmo para explicar lo que es la armonía en unidad de la iglesia. Consideremos algunas de las palabras que se utilizan en el versículo 1 para explicarnos lo que es la unidad en armonía de la iglesia. Primeramente, notemos la palabra habitar. La palabra hebrea traducida como habitar implica un sentido de residencia, de permanencia y de continuidad. Residencia, permanencia y continuidad, habitar. De manera que es imposible habitar con los hermanos juntos en armonía si uno no es miembro activo y regular de una iglesia local. También es imposible habitar con los hermanos juntos en armonía cuando uno no asiste a la iglesia regularmente, o cuando uno viene a la iglesia de vez en cuando, o cuando uno viene a la iglesia solamente los domingos en la mañana. Además, es imposible habitar con los hermanos juntos en armonía andando de iglesia en iglesia, buscando la mejor iglesia que se adapte a los gustos carnales y a las preferencias mundanas. Y por supuesto, es imposible habitar con los hermanos juntos en armonía solamente viendo o escuchando cultos o predicaciones en internet sin congregarse. Ver o escuchar un culto o una predicación en internet no es ir a la iglesia, ni mucho menos congregarse.
ya que la iglesia es una asamblea de creyentes en el Señor Jesucristo, unidos en un mismo pacto, por un mismo espíritu, en una misma esperanza, en una misma fe, en un mismo bautismo, bajo la misma autoridad del Señor y de su palabra, que se reúnen periódicamente en un mismo lugar para adorar al Señor como Él lo ha ordenado en su palabra. Iglesia. Eso es la iglesia. La unidad en armonía de la iglesia no puede lograrse a través de las redes sociales o de la transmisión por internet. El internet o las redes sociales son herramientas útiles para transmitir el evangelio y para difundir la palabra de Dios. Pero el internet y las redes sociales no son herramientas útiles para unir en armonía a la misma iglesia local. La unidad en armonía de la iglesia no puede lograrse si los miembros de la iglesia se quedan en casa viendo los cultos en internet o escuchando predicaciones por redes sociales, cuando la iglesia está reunida adorando al Señor en un mismo lugar. A menos que los pastores de esa iglesia consideren que la ausencia de un miembro en particular es justificable. Para promover la unidad en armonía de la iglesia, todos y cada uno de los miembros de la iglesia deben esforzarse para estar siempre presentes cada vez que la iglesia se reúne para adorar a Dios. Porque allí, en ese lugar, en asistir a los cultos, en congregarse, en la pertenencia, en la membresía de la iglesia, en ser parte de la iglesia, allí es donde inicia la armonía de la iglesia. Ese es el principio básico y fundamental. Para promover, buscar, amar y ejercitarnos en la unidad, en la armonía de la iglesia. Para habitar juntos en armonía debe haber un sentido de residencia, un sentido de permanencia y un sentido de continuidad. La siguiente palabra que utiliza el Salmo 133:1 para explicar lo que es la unidad en armonía de la iglesia es la palabra hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. La unidad en armonía de la iglesia solamente será posible si los hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, habitan juntos en armonía. La palabra hebrea para hermanos está directamente relacionada con otras dos palabras también en hebreo. Estas dos palabras hebreas que están relacionadas con la palabra hermano es la palabra uno y la palabra igual. Así que incluso la misma palabra que se utiliza para hermanos implica que debe haber una cercanía, una igualdad, una unidad entre los hermanos o en lo que respecta a sus afectos. Los hermanos deben ser uno y actuar siempre como iguales o juntos. Cuando hubo contienda, Abraham utilizó esta palabra, la palabra hermanos, como un cortafuego para mantener la paz entre Lot y él. Recuerda aquella historia en Génesis 13:18, hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Había contienda. Entonces Abraham dijo a Lot en Génesis 3:8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham utilizó la palabra hermanos como diciendo, ¿van a pelearse los hermanos por cuestiones triviales como lo hacen los impíos? Cuando Abraham utilizó la palabra hermanos, esa misma palabra del Salmo 133 fue suficiente para apaciguar a Lot. Abraham le recordó a Lot que ellos eran hermanos. Y cuando Lot escuchó la palabra hermanos, al instante el corazón de Lot cedió. Y aquí terminó la contienda. Somos hermanos.
Así pues, la palabra, hermanos, debe ser la paz que ponga fin a las contiendas, altercados, disputas y rencillas entre los cristianos, recordándose mutuamente que son hermanos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si somos hermanos, ¿por qué vamos a pelear? Si somos hermanos, ¿por qué vamos a murmurar o a quejarnos los unos de los otros? Es cierto que tenemos diferentes opiniones, diferentes gustos particulares, pero ¿será eso suficiente para que haya altercado entre nosotros dos? Si somos hermanos, ¿por qué vamos a ofendernos, a herirnos y a dañarnos? Si somos hermanos, ¿por qué vamos a odiarnos? Si somos hermanos, ¿por qué no vamos a esforzarnos? ¿Por qué no vamos a dejar nuestro orgullo para buscar la reconciliación con mi hermano? Si somos hermanos, ¿por qué no nos podemos hablar? Queridos hermanos y hermanas, ¿por qué vamos a quebrantar el sexto mandamiento de la ley de Dios, matando a nuestros hermanos en nuestros corazones? O matando a nuestros hermanos con la lengua, o con mentiras calumniosas o falsas acusaciones. Esto es lo que hacen los impíos, pero no es lo que deben hacer los hermanos. El discípulo amado Juan nos advierte de las graves y terribles consecuencias de la maldad de odiar a nuestros hermanos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mis hermanos y hermanas en Cristo, y digo esto porque nos puede pasar a todos, y tal vez nos ha pasado a todos, cuando la oscura nube del pecado de la soberbia se ponga sobre nuestro corazón, hasta el punto de impedirnos humillarnos para buscar la reconciliación con nuestros hermanos. En ese momento, enfoquemos nuestra mirada en aquel que nos unió en su cuerpo en la cruz del Calvario, siendo molidos y derramando su sangre para reconciliarnos. Y con esta fe en Jesucristo y en su sangre, cortémosle la cabeza al orgullo en nuestros corazones, esa serpiente venenosa, ese dragón del orgullo que está tratando de destruirnos. Cortémosle la cabeza, recordando y creyendo que somos hermanos en Cristo por medio de la fe en su preciosa sangre. Y así, como nos exhorta el apóstol Pablo, esforcémonos cada día en la oración y en la palabra, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra, hermanos, en el Salmo 133, además de todo lo que nos recuerda que es imposible habitar en armonía con aquellos que, llamándose hermanos, son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. Pero soy hermano, pero practico todas esas cosas. La Biblia no dice
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, con los que llamándose hermanos son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. Sino que por el contrario, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 5:11, no os juntéis, dice la palabra de Dios. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y dice así, con el tal ni aún comáis. Porque la armonía y unidad de la iglesia solamente es posible entre verdaderos hermanos en Cristo. Los hermanos son aquellos que son miembros de la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Los hermanos son solamente aquellos que han recibido a Cristo y han creído en su nombre. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero decirle con mucho amor que si usted no ha nacido de nuevo, si no ha creído en Cristo, usted no es miembro de la familia de Dios. Usted es bienvenido en esta iglesia y siempre estará invitado a asistir a los cultos de esta iglesia. De hecho, estoy seguro que en esta iglesia quieren que usted siga viniendo a cada culto de adoración y a cada reunión para que escuche el evangelio de la salvación. En esta iglesia quieren que usted venga a escuchar el evangelio. En esta iglesia quieren que usted crea en Jesús y que sea perdonado de todos sus pecados y sea salvo y sea miembro de la familia de Dios y se una a la membresía y participe de las ordenanzas. Pero si usted no es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, por más que asista a los cultos, no puede tener parte en la unidad de la armonía de la iglesia a la que se refiere el Salmo 133. Hasta que nazca de nuevo, hasta que sea un verdadero hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya que la unidad en la armonía de la iglesia solamente es posible con los verdaderos hermanos en Cristo. Qué raro. ¿Por qué me siento fuera de lugar? ¿Por qué no encajo acá? Quizá porque no ha nacido de nuevo. Muchas iglesias, hermanos, están cometiendo el grave pecado de hacer a un lado a las verdaderas ovejas de Cristo, con tal de complacer los deseos mundanos de los tibios y carnales. Muchas iglesias están diseñando sus cultos de adoración, programas y actividades para ganarse el favor de las almas carnales y mundanas, y no para que los verdaderos hermanos adoren al Señor Jesucristo en la casa de Dios, juntos en armonía. Para evitar caer en este pecado, debemos recordar que la Biblia no dice que debemos preferir a los carnales y mundanos por encima de los hermanos. Debemos amarlos, debemos predicarles en el Evangelio, debemos mostrarle a Cristo, debemos hacer lo que sea para ganarlos para Cristo, pero no debemos preferirlos por encima de los hermanos. La Biblia lo que dice es, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, prefiriendo a los verdaderos hermanos en Cristo. En el Salmo 133, versículo 1, la explicación sobre la unidad en armonía de la iglesia concluye con las palabras juntos en armonía. Es decir, juntos en unidad, en comunión, juntos en todas las cosas en común, juntos en común acuerdo y en paz.
El pastor y teólogo Joseph Carroll dijo que hay 3 cosas en las que es especialmente agradable contemplar al pueblo de Dios en armonía. Cuando el pueblo de Dios está perfecto unido en la verdad, número 1. Cuando el pueblo de Dios está perfecto unido en el amor fraternal. Y cuando el pueblo de Dios está perfectamente unido en servicio a Dios, haciendo la obra de Dios y combatiendo el pecado y la maldad. Esta es la auténtica unidad de la armonía de una iglesia. Una iglesia unida en armonía, unida en la verdad, unida en el amor fraternal entre sus miembros y unida en el servicio a Dios. Yo les pregunto, ¿habrá algo más bello en este mundo que una iglesia en armonía? Una iglesia unida en Cristo, unida en la fe, unida en la verdad bíblica, unida en el amor fraternal, unida en el servicio de la obra de Dios y unida luchando contra el mal. ¿Habrá algo más hermoso en este mundo? Por supuesto que no. La primera flecha que nos dispara el Espíritu Santo en el Salmo 133 es la belleza de la unidad en armonía de la iglesia. La segunda flecha, consideremos la segunda flecha o pongámosle el pecho a esta flecha para que nos traspase, son los beneficios de la unidad en armonía de la iglesia en el Salmo 133, versículo 2. Notemos en este versículo que con 2 ilustraciones, el Salmo 133 nos ayuda a ver los beneficios de la unidad en armonía de la iglesia. La primera ilustración, que no es tan común para nosotros, es el buen óleo o el precioso aceite con el que Aarón fue ungido para ser consagrado como sacerdote. El versículo 2 nos dice que los beneficios de la unidad en armonía de la iglesia son como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestidos, como el buen óleo. Entonces los judíos en aquel tiempo podían relacionar, podían entender a qué estaba refiriéndose él. Nosotros por otro lado tal vez hemos escuchado, usamos los aceites esenciales. En los últimos años los aceites esenciales se han convertido en una moda de tendencia mundial. Hace un tiempo leía que la onza del aceite esencial más cara del mundo estaba cotizada en $2,200. $2,200, una onza de aceite. Pero ninguno de los aceites esenciales en el mundo, ni siquiera el aceite más caro del mundo, puede alcanzar en preciosidad, en valor, en pureza y en excelencia al aceite sagrado que se menciona en el Salmo 133 para ilustrarnos los beneficios de una iglesia que está unida en armonía. Ese aceite sagrado que se compuso para consagrar al sacerdote Aarón. La receta de ese aceite, hermanos y hermanas y amigos, descendió del cielo. Y en ese sentido era un aceite divino. Ahora no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, pero si usted desea conocer los ingredientes de ese aceite, tal vez trata de copiarlos, los puede leer en Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 24, 23 y 24. En ese pasaje, en Éxodo capítulo 30, después de indicar los ingredientes y darnos la lista y nos da la receta para componer el aceite, en Éxodo 30, 25, Jehová le dijo a Moisés: y harás de ello el aceite de la santa unción. Escucha esta palabra: superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción. El Salmo 133 nos dice que ese superior y santo óleo o aceite no fue simplemente rociado sobre el sacerdote Aarón, no se le dio como con gotero, sino que en la persona del sumo sacerdote
se vació completamente el contenido de la vasija. Su contenido debía fluir desde la cabeza hasta la barba y llegar al borde de sus vestiduras. Entre los beneficios de este superior y santo aceite estaba su dulce y agradable aroma para toda la congregación y también para Dios. Y así de dulce y de agradable es el aroma de una iglesia que está unida en armonía. El aroma de una iglesia unida en armonía llenará el tabernáculo y será agradable para toda la congregación. Ese dulce y agradable aroma de una iglesia que está unida llenará la tierra y ascenderá al cielo y será agradable para Dios. Otro de los beneficios del precioso aceite era su santidad y exclusividad para ungir y consagrar al sacerdote. La santidad y exclusividad del aceite nos recuerda al Espíritu Santo, con el que fue ungido nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. El aceite de la unción del Espíritu Santo fue derramada copiosamente sobre Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero el sagrado aceite no solamente ungió a la cabeza, Cristo, sino que el mismo aceite, el mismo Espíritu Santo, unge a todos los miembros del cuerpo de Cristo. De esta manera, Cristo, la cabeza, y la iglesia, su cuerpo, y todos y cada uno de sus miembros reciben la unción del Espíritu y todos los beneficios de la unción. Como dicen varios pasajes en el Nuevo Testamento, pero para mencionar uno, 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 a 22, dice: el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Además del precioso óleo, esta es la primera ilustración. La segunda ilustración en el Salmo 133, que nos permite ver los beneficios de una iglesia que está unida en armonía, se encuentra en el versículo 3 del Salmo 133, la primera parte del versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esa es la segunda ilustración. La unidad en armonía de la iglesia es como el fresco rocío de Hermón, que refresca y nutre los montes de Sión para convertirlos en una tierra fértil y productiva. De manera que una unidad santa no solamente tiene un aroma agradable para Dios, sino que también produce buenos frutos, como el rocío que humedece la tierra y le proporciona savia y frescura. Si el óleo derramado sobre Aarón nos recuerda al Espíritu Santo derramado sobre Cristo y su cuerpo, la iglesia, el rocío refrescante que desciende sobre los montes de Sión nos recuerda a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, con claridad, con precisión, en una iglesia que está unida en armonía, esa palabra predicada refrescará, nutrirá, alimentará y producirá fruto agradable para Dios y producirá vida eterna. ¿Habrá algo más beneficioso en este mundo que una iglesia unida en armonía? Charles Spurgeon responde a esta pregunta. ¿Habrá algo más beneficioso en este mundo? Y Charles Spurgeon dice: una iglesia que permanece unida durante años en el servicio sincero al Señor es una fuente de bendición y gozo para todos los que se relacionan y entran a ella. En resumen, hermanos, hemos considerado la belleza de la unidad en armonía de la iglesia y hemos considerado los beneficios de la unidad en armonía de la iglesia. Consideremos ahora la última flecha que vemos en este Salmo 133, la última flecha que el Espíritu Santo dispara a los creyentes en el versículo 3, la bendición
la bendición de la unidad en armonía de la iglesia. Una iglesia en armonía será el blanco de las bendiciones celestiales, porque allí, nos dice la última línea del Salmo 133, porque allí y solo allí, porque allí y en ningún otro lugar, porque allí, en una iglesia unida en armonía, allí Jehová envía bendición, o envía Jehová bendición. Cuando la iglesia está unida en armonía, Dios abrirá las ventanas de los cielos para derramar su abundante bendición sobre esa iglesia. Porque allí, en una iglesia unida en armonía, Dios enviará maná del cielo y el pan de vida eterna. Porque allí, en una iglesia unida en armonía, el Señor multiplicará los panes y los peces para alimentar a multitudes de almas hambrientas. Porque allí, en una iglesia en armonía, el Espíritu Santo correrá como ríos de agua viva para saciar las almas sedientas. Porque allí Dios tomará estas migajas de la predicación de los hombres débiles y la multiplicará para alimentar las almas. Allí, en una iglesia que está unida. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2 y consideremos la bendición que el Señor envió sobre una iglesia unida en armonía. Mientras usted va ahí, le cuento que en Hechos 2 la iglesia estaba unida en armonía, reunida en un mismo lugar. Hechos 2, versículos 1 al 4. Notemos que allí, y solo allí, en toda Jerusalén, en todo el mundo, allí Dios envió su bendición sobre esta iglesia que estaba unida en armonía. Dice el versículo 1 de Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unidos en armonía. Versículo 2. Y aquí está el cumplimiento de la promesa, hermanos, para que veamos que lo que estamos predicando es verdad. Y Dios cumple su palabra. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Allí, hermanos y hermanas y amigos, allí en aquella casa donde estaba la iglesia perseverando en la unidad, en armonía, allí Dios envió su bendición. El precioso óleo del Espíritu Santo descendió sobre la iglesia que estaba unida en armonía. Allí, en aquel aposento alto, donde la iglesia perseveraba en unidad, en armonía, el Espíritu Santo llenó y dio poder a Pedro para predicar la palabra. Y esta también, como vimos en el Salmo 133, es otra de las bendiciones de Dios para una iglesia que está unida en armonía. La palabra de Dios predicada fielmente por un hombre de Dios es una de las bendiciones de Dios sobre una iglesia que persevera en armonía. La palabra de Dios predicada con fidelidad es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esto que muchos desprecian hoy, quieren predicaciones ligeras de 10, 15 minutos. Que no nos toque mucho, que no nos incomode. Esto que la gente desprecia hoy, hermanos, es una gran bendición de Dios para una iglesia unida en armonía. Además, el Espíritu Santo, por medio de su palabra predicada fielmente, produce vida, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y esta también es otra de las bendiciones de Dios para una iglesia que está unida en armonía. Aquel día en Pentecostés, unas 3,000 almas recibieron la palabra de Dios con gozo. Se bautizaron, se unieron a la iglesia y continuaron perseverando. Dios envió su bendición sobre la iglesia cuando estaba unida en armonía.
Juntemos casi al final en el versículo 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué gran bendición sobre una iglesia que está unida en armonía! En el Salmo 133 hemos aprendido que una iglesia unida en armonía es bella, una iglesia unida en armonía es beneficiosa y una iglesia unida en armonía recibe la bendición del Señor. Pero una iglesia dividida es todo lo contrario. Una iglesia dividida no es bella, sino que es fea. Una iglesia dividida no es beneficiosa, sino que es perjudicial y dañina y le hace mucho daño a muchos. Una iglesia dividida no recibe bendición, sino que recibe maldición y castigo. Carlos Spurgeon lo dijo de esta manera: si nuestras asambleas carecen de unidad y armonía, se verán como sinagogas de contiendas en lugar de iglesias de Cristo. Y este fue el caso de la iglesia en Corintios. Usted lo conoce. Cuando el apóstol Pablo fue informado acerca de las contiendas de la iglesia en Corinto, ¿qué hizo Pablo, hermano? Tomó su pluma, tinta y papel y quizá con lágrimas les escribió rogándoles por la unidad en armonía. Primera de Corintios 1:10, el apóstol Pablo ruega a la iglesia: hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que, a manera de aplicación, permítame preguntarle estas preguntas que usted debe contestar entre usted y Dios, en su corazón. ¿Qué está haciendo usted personalmente para promover la unidad y armonía de la iglesia? ¿Está esforzándose más allá de sus fuerzas para amar a sus hermanos y a sus hermanos débiles? ¿Está usted orando y suplicando a Dios cada día por la unidad en armonía de esta iglesia? ¿Se separa usted de los que dice ser cristiano, pero son piedra de tropiezo para los débiles? ¿Se separa de los que andan sembrando discordia entre hermanos, causando y promoviendo contiendas y divisiones? ¿Escucha usted las murmuraciones y las quejas que hacen de otras personas, otros miembros de la iglesia? ¿Se separa de los que acusan, critican, se quejan y murmuran contra el pastor y contra los hermanos miembros de la iglesia? ¿Está usted luchando cada día contra el pecado del orgullo y de la vanagloria en su propio corazón? ¿Le está pidiendo a Dios que le enseñe humildad para servir a los hermanos en amor? Si por la gracia de Dios usted se está esforzando cada día para hacer todo lo que es bíblicamente posible para promover la unidad de esta iglesia, si usted dijo sí, entonces dele gracias a Dios y alabe al Señor. Glorifique a Dios por su esfuerzo, deseo y voluntad para promover la unidad en la iglesia. Dele gracias a Dios porque ha sido Él quien ha guardado su corazón para no ser piedra de tropiezo, promoviendo chismes, provocando divisiones, disputas o contiendas entre hermanos. Gracias, Dios.
me has sostenido, has guardado mi lengua y mi corazón. Pero si en lugar de promover la unidad en armonía de la iglesia, usted ha hecho todo lo contrario o está haciendo todo lo contrario, en esta mañana quiero llamarle al arrepentimiento. Si usted en lugar de promover la unidad en armonía de la iglesia ha participado activa o pasivamente en la promoción de divisiones, en sembrar discordias o en la fisura de la unidad de la iglesia con su silencio o con acciones o palabras, debe saberlo, que Dios aborrece y abomina a los que están en contra, dañan o perjudican la unidad de su iglesia. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, la palabra de Dios dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y en esa lista de pecados, hermanos, todos son pecados contra los hermanos, contra la unidad en armonía de la iglesia. Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. La buena noticia para los que siembran discordia entre hermanos y para los que causan divisiones en las iglesias, la buena noticia es que Dios en Jesucristo tiene el poder para perdonar cualquier pecado sin importar lo vil que éste sea. Incluso el pecado de sembrar discordia, incluso el pecado de dividir una iglesia, incluso el pecado de herir a las ovejas de Cristo, puede ser perdonado con la sangre de Cristo. Si usted es culpable de ese pecado, en este preciso momento, le invito a dejar su pecado. Déjelo ya. Deje su pecado. Arrepiéntase de corazón. Venga a Cristo. Pídale perdón a Dios. Pídale que lo perdone y que lo limpie con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Si en esta mañana usted se arrepiente de corazón y viene a Cristo, Él lo recibirá y perdonará. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puede ser que usted entró a este lugar con su corazón lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de enemistad contra el pastor o contra algún hermano de esta iglesia o de otra iglesia. Puede ser que usted esté sentado aquí con las manos sucias, manchadas de sangre, de la sangre de sus hermanos por hablar mal de la iglesia o de algún miembro de la iglesia, pero en este momento, si viene a Cristo con fe, recibirá el perdón y saldrá de este lugar limpio de sus pecados, con las manos limpias y el corazón puro para alabar al Señor. Deje su pecado y venga a Cristo. Y comience hoy mismo, a promover, buscar y amar la unidad en armonía de la iglesia. El Salmo 133 concluye con la maravillosa promesa de la vida eterna para una iglesia que está unida en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En medio de su pueblo que está unido en armonía, Dios envía vida eterna. ¿No es esto, hermanos, lo que anhelamos? ¿No es esto lo que deseamos? Que Dios envíe aquí a este lugar vida eterna. ¿No desea usted que el inefable privilegio y la bendición de la vida eterna sean derramados sobre sus hijos, sobre sus amigos que vienen a este lugar, sobre los que están sentados aquí y no conocen a Cristo? Entonces, hermano y hermana, si su deseo es la vida eterna para los pecadores, trabajen y oren para que la unidad forjada por el Espíritu Santo sea una realidad permanente en esta iglesia. Porque allí, en una iglesia unida, es donde Dios abrirá las ventanas de los cielos y enviará la bendición de la vida eterna. Oremos.